La reacción monástica. Los monjes que se apartan de sus celdas o buscan la compañía de las gentes pierden la paz, como el pez pierde la vida fuera del agua. Esto lo dijo Antonio el Ermitaño. Las nuevas condiciones de la Iglesia tras la paz de Constantino no fueron igualmente recibidas por todos los cristianos, frente a quienes, como Eusebio de Cesarea, veían en tales circunstancias el cumplimiento de los designios de Dios. Había otros que se dolían del triste estado a que parecía haber descendido la vida cristiana. La puerta estrecha de que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella, muchos en busca de posesiones y privilegios, sin tener una idea del significado del bautismo o de la fe cristiana. Los obispos competían en pos de las posesiones de más prestigio. Los ricos y los poderosos parecían dominar la vida de la Iglesia. La cizaña crecía junto al trigo y amenazaba ahogarlo. Durante casi 300 años la Iglesia había vivido bajo la amenaza constante de las persecuciones. Todo cristiano sabía que posiblemente algún día lo llevarían ante los tribunales y tendría que afrontar la terrible alternativa entre la apostasía y la muerte. Durante los largos periodos de paz que existieron a veces en los siglos II y III, hubo quienes olvidaron esto y cuando la persecución se reanudó no pudieron resistirla. Esto a su vez convenció a otros de que la seguridad y la vida muelle eran el principal peligro que los amenazaba y que éste se hacía mucho más real durante los periodos de relativa calma. Ahora, cuando la paz de la Iglesia parecía asegurada, muchas de estas personas veían en esa paz una nueva artimaña del maligno. ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la Iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto amplia avenida, ¿cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía siquiera dónde posar la cabeza, cuando los jefes de la Iglesia tienen lujosas mansiones y cuando el testimonio sangriento del martirio no es ya posible? ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación. Y así, al mismo tiempo que la Iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban en la soledad la santidad. Los orígenes del monaquismo. Aún antes de tiempos de Constantino, había habido cristianos que por diversas razones se habían sentido llamados a un estilo de vida diferente del usual. Ya en la primera parte de la historia del cristianismo nos hemos referido a las viudas y vírgenes, es decir, a aquellas mujeres que decidían no casarse y dedicar todo su tiempo y sus energías a la obra de la Iglesia. Algún tiempo después, Orígenes, dejándose llevar por el ideal platónico del hombre sabio, organizó su vida en forma muy semejante a la de los monjes posteriores. Otros muchos, entre ellos al parecer Pánfilo y el joven Eusebio de Cesarea, siguieron la misma vida filosófica de Orígenes. Además, aunque las doctrinas gnósticas habían sido rechazadas por la Iglesia, su impacto continuó haciéndose sentir en la opinión de muchos que pensaban que de un modo u otro el cuerpo se oponía a la vida plena del espíritu y que por tanto era necesario sujetarlo y hasta castigarlo. Luego,
el monaquismo tiene dos orígenes paralelos, uno proveniente de dentro de la Iglesia y otro de fuera. De dentro de la Iglesia, el monaquismo se nutrió de las palabras del apóstol Pablo y la experiencia de la Iglesia misma, en el sentido de que quienes no se casaban podían servir más libremente al Señor. Naturalmente, este sentimiento se unía también con frecuencia a la creencia en el pronto retorno de Jesús. Si el fin estaba a punto de llegar, no había por qué casarse y llevar la vida sedentaria de quienes hacen planes para el futuro. En algunos casos, esta relación entre la expectación del fin y el celibato se basaba sobre otra consideración, puesto que los cristianos han de dar testimonio del reino que esperan, y puesto que Jesús dijo que en el reino no se casan ni se dan en matrimonio, quienes ahora deciden permanecer célibes son testimonio del reino que ha de venir. De fuera, la Iglesia recibió ideas, ejemplos y doctrinas que también impulsaron el movimiento monástico. Buena parte de la filosofía clásica sostenía que el cuerpo era la prisión o el sepulcro del alma y que ésta no podía ser verdaderamente libre sino en cuanto se sobrepusiera a las limitaciones de aquel. La tradición estoica, muy difundida en esta época, enseñaba que las pasiones son el gran enemigo de la verdadera sabiduría y que el sabio se dedica al perfeccionamiento de su alma y de su dominio sobre las pasiones. Varias de las religiones de la cuenca del Mediterráneo tenían vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas que por su estilo de vida se consideraban apartadas para el servicio de los dioses. De todo esto, los cristianos tomaron ejemplo y pronto lo unieron a los impulsos procedentes de las Escrituras para darle forma al monaquismo cristiano. Los primeros monjes del desierto. Aunque los orígenes del monaquismo cristiano se encuentran en diversas partes del Imperio Romano, no cabe duda de que el desierto, y particularmente el desierto de Egipto, fue tierra fértil para este movimiento, hasta tal punto que durante todo el siglo IV el desierto parece ser el lugar monástico por excelencia. La palabra misma monje viene del término griego monachos, que quiere decir solitario. Uno de los principales móviles de los primeros monjes fue vivir solos, apartados de la sociedad, su bullicio y sus tentaciones. El término anacoreta, por el que pronto se les conoció, quiere decir retirado o fugitivo. Para tales personas, el desierto representaba un atractivo único. No se trataba naturalmente de vivir en las arenas del desierto, sino de encontrar un lugar solitario, quizás un oasis, un valle entre montañas poco habitadas o un antiguo cementerio, donde vivir alejados del resto del mundo. No es posible decir a ciencia cierta quién fue el primer monje o monja del desierto. Los dos nombres que se disputan este título, Pablo y Antonio, deben su fama sencillamente al hecho de que dos grandes autores cristianos, Jerónimo y Atanasio respectivamente, escribieron sus vidas dando a entender cada uno que el protagonista de su obra era el fundador del monaquismo egipcio. Pero la verdad es que es imposible saber y que nadie supo nunca quién fue el primer monje del desierto. El monaquismo no fue invención de algún individuo, sino que fue más bien un éxodo en masa, un contagio inaudito que parece haber afectado al mismo tiempo a millares de personas, pero en todo caso conviene estudiar las vidas de Pablo y Antonio, sino ya como fundadores del movimiento, al menos como sus exponentes típicos en los inicios.